el Señor nos dice que si nosotros no tenemos paz, no es por nada externo a nosotros. Si no tenemos paz es porque, en primer lugar, todavía no hemos decidido hacer y cumplir los mandamientos, guardar la palabra del Señor, amarlo de esa manera y que Él venga a nosotros, sino porque en realidad mantenemos la lucha entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Y mantenemos esa lucha entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad, que no es otra que la del mundo, porque nosotros aún tenemos expectativas en las cosas temporales y pasajeras por encima del bien, del único fin, y cambiamos el fin por los medios. Y entonces por eso es que nosotros necesitamos en este camino de conversión experimentar y gustar la presencia del Señor en nosotros, para que así podamos realmente encontrar y gustar esa experiencia que nos permita vencer nuestros temores y de esa manera enfrentar mejor los combates, pero no para derrotar enemigos externos, sino reconocer que en nosotros todavía no le concedemos al Señor que Él sea el Rey en todas las circunstancias y en todos los momentos de nuestra vida, sino que solo lo dejamos que reine por momentos en espacios restringidos, como era el pacto que hizo Judas Macabeo con los romanos, que era que les iba a dejar que el templo, que los sacrificios, que administren los impuestos, etcétera, que tengan, diríamos, ciertas prácticas religiosas, pero en lo demás, el emperador y todas las cosas se seguían aplicando. Y entonces los intermediarios veían en eso una situación ventajosa. Eso también nos ocurre a nosotros. No en relación a personas externas, sino en nosotros mismos. Y entonces nosotros podemos llegar a acuerdos, entre comillas, en nuestra relación con el mundo y en nuestra relación con el Señor, que sean pactos donde al Señor le damos pues una parte, ¿no? Un momento de oración, un momento de la semana, algunos días, de repente que nos parecen que son muchos, que somos bastante generosos porque nos comparamos con los demás y nos parece que los demás no le dan nada y nosotros damos bastante, como esos fariseos de los que nos hablaba el domingo anterior, de ese pasaje de la viuda pobre que echa sus ofrendas. Entonces nosotros tenemos que descubrir en nosotros mismos, de cara al Señor, que todavía no, pues no estamos nosotros siendo fieles. Y eso nos puede crear también dos situaciones. Una situación, diríamos, de insuficiencia. De decir, Señor, yo quiero, pero una vez y otra vez vuelvo a fallar. Reconozco que tengo, diríamos, me falta perseverancia, que con facilidad juzgo, me aparto de él, pero reconozco que tengo esa limitación y entonces clamo al Señor, como el ciego. Pero lo otro es que yo pueda ignorar esa situación y entonces creer que puedo coexistir con esa situación y que eso se resuelve si, entre comillas, yo hago algunas pocas ofrendas. Y entonces pacto con el mundo y simultáneamente le ofrezco algunas cosas al Señor y entonces ya tengo una vida en realidad ambivalente, que es la que tuvo el pueblo de la primera alianza y se expresó en el pueblo judío, y por eso es que el Señor llora ante Jerusalén, porque Él sabe que ese pueblo no lo reconoce, no sabe que Él está entre ellos y que ellos siguen esperando otro Mesías.
Y eso también nos ocurre a nosotros. Entonces nosotros tenemos que convencernos como Juan Bautista, que ya no hay otro quien va a venir. Que eso que recibimos de gracia, de comunicación del amor de Dios en su palabra, en los sacramentos, ese es Jesucristo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, comunión de amor, Trinidad Santísima, eso es. Pero mientras que yo esté diciendo, no, mira, no, tiene que haber algo más, a ver, voy a ver qué me falta, a ver, qué otra cosa más hago. Entonces yo voy a estar esperando algo que esté en mi imaginación. Y entonces yo no voy a poder reconocer la presencia del Señor. Me va a parecer que es poco, me va a parecer que no puede ser el Mesías, no puede ser que el Señor esté en mí si yo todavía tengo estas insuficiencias, si yo todavía tengo estas ambivalencias. Entonces el problema no es mis insuficiencias, no son mis miserias, principalmente, sino es la desconfianza en el amor de Dios porque en realidad yo no lo amo. Y no lo amo porque en realidad no guardo su palabra y porque no estoy convencido que esas cosas no son algo que se me fuerce externamente, sino son para mi bien. Y entonces me callo, guardo silencios cómplices y de vez en cuando tengo mis exabruptos, entre comillas, de ortodoxia, de rigurosidad y de pretender que los demás, entre comillas, son los que fallan y no soy yo. Y claro, en esas circunstancias, la presencia del Señor no la voy a poder reconocer con facilidad. La voy a reconocer con facilidad cuando yo decida efectivamente hacer su voluntad, cueste lo que cueste. Así no me convenga, así sea minoría, así la mayoría piense lo contrario, así tenga que ir en contra de todas las personas. Así las cosas aparentemente sigan mal, según mi criterio. Y entonces, de esa manera, yo le abro al Señor la puerta y voy a poder reconocer su presencia y eso me va a llenar de paz y de gozo, porque voy a estar ya en el camino de hacer su voluntad. Pero ese es don sobrenatural. No es algo que yo provoque, que yo pueda obtener en base a algún algoritmo de una serie de pasos y de acciones que hago, y si es que hago tales cosas, entonces obtengo tal resultado. Sino es obra del Señor y el Señor me va conduciendo en ese camino. Ese es el camino de Jesucristo. Ese es el camino que siguieron los apóstoles. Ese es el camino de la pedagogía divina. Pero yo puedo ser engañado si creo que hay otro camino diferente. Y que mi protagonismo o mis acciones van a acelerar el tiempo, la hora del Señor en mí. Y esa hora del Señor el Señor la concede. Y cada uno de nosotros tenemos también una hora. Claro, habrá la hora definitiva, que será la hora en que nosotros nos toque la experiencia existencial de nosotros vivir la paz. Queridos hermanos, claro, este tema puede ser un tanto abstracto, si es que se comenta así simplemente, pero nosotros reconocemos esto que les comento, no porque yo no les estoy hablando de una teoría de mi parte, sino es lo que la Iglesia nos comunica a través de la experiencia principalmente de sus hijos predilectos, que son los santos. Y entonces esa fue la experiencia de San Agustín, por ejemplo. Decía, tarde te amé, hermosura tan antigua, te buscaba por fuera y tú estabas en mí, te buscaba en las criaturas. Tú eres lo más íntimo de mí. Pero también la tuvo Santa Teresa, la tuvo San Juan de la Cruz, la han tenido los santos. Y el Señor quiere que la tengamos todos nosotros. Y entonces, si es que el Señor nos da esos testigos, no es para que creamos que es algo que diríamos, era reservado y exclusivo para esas personas, hermanos nuestros, porque la llamada a la santidad es llamada universal. Sino lo que el Señor quiere es que nosotros reconozcamos más su acción en nosotros.
sepamos su pedagogía divina para que no pongamos obstáculos a su obra en nosotros. Y claro, la primera línea de obstáculos siempre es el pecado, pero la segunda línea de obstáculos es nuestro activismo, nuestra oración, que muchas veces es una oración que no escucha, porque la oración no es oración si no se escucha. Porque incluso cuando hacemos oración de petición, incluso cuando hacemos oración vocal, en todas las formas de oración que conozcamos, siempre la oración es escucha. Entonces, si nosotros creemos que hay alguna oración que no es escuchar al Señor, entonces no estamos haciendo oración. Incluso cuando pedimos. Como dice, no, bueno, incluso cuando alabamos. Toda oración es primariamente escucha. Secundariamente es, diríamos, dar gracias al Señor. Secundariamente la consecuencia de esa primera escucha. Y nuestra vida de fe es un camino de cada vez escuchar mejor. Y para eso no tenemos que dejar que los ruidos externos nos acallen, sino nosotros seguir clamando con palabras o en silencio, pero clamando al Señor y pidiéndole que Él siga obrando en nosotros. Y descubriremos que efectivamente nunca deja de obrar en nosotros y empezaremos a descubrir cómo Él está con nosotros, nos abraza. Y Él quiere que nosotros tomemos conciencia, tengamos la experiencia de ese abrazo. Eso se va a traducir en esas consolaciones y desolaciones de las que hablábamos los jueves precedentes, pero sobre todo en esa paz que nos da el desear y por lo menos en algunos momentos encontrar que su voluntad y nuestra voluntad son la misma voluntad. Y que cada vez que reconocemos que nos estamos desviando, decimos inmediatamente corregir. Y no va a haber cosa que nos duela más es que no hacer la voluntad de